Muy buenas, soy Mercedes Hernández Muñoz. Yo me encuentro aquí colaborando con esta maravillosa asociación NACE, que es una asociación que lucha contra el acoso escolar, contra el bullying. Y bueno, me apetecía colaborar con ellos porque creo que es algo súper importante en los días en los que nos encontramos. Es un problema que afecta eh, es un problema que afecta a nivel internacional, es que es un problema mundial, es que no solamente aquí en España. Entonces, pues quería colaborar con ellos y vengo aquí a contaros un poquito sobre mi historia y sobre mí. Eh, y bueno, pues yo sufrí acoso, todo empezó en el cole, recuerdo que los recuerdos de la infancia del cole los tengo un poco difusos, pero voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible para intentar ayudar a esos niños, niñas y adolescentes que estéis pasando por esto. Empezó en segundo de primaria. Recuerdo que yo tengo una melliza y empezaron a llamarnos bichos porque yo tengo una piel más morenita y bueno, pues como éramos más morenos que el resto, nuestra piel era un poquito más oscura, pues empezaron a llamarnos bichos, empezaron a aislarnos en clase, nos empezaron a aislar en clase y empezaron a decirnos que teníamos que morirnos, que nos fuéramos del centro. Total, lo que derivó en que el acoso dejó de ser hacia ambas, hacia mi hermana y hacia mí, y terminó focalizándose en mi persona. Que no es cierto que vaya a doler menos o que te vayas a sentir mejor si sufres un acoso grupal o junto a otra persona, pero sí que es cierto que en ese momento, pues bueno, yo pensaba, bueno, no soy a la única que están acusando, mi hermana también me apoyaba mucho en eso, ¿no? No me afectaba tanto. Pues llegó como tercero de primaria. Es que tengo dudas si fue tercero o cuarto de primaria. Es que no lo, mi mente como que no lo quiere recordar mucho. Pero recuerdo que llegó como tercero o cuarto de primaria. Estábamos en el recreo. Teníamos como una especie de pista de baloncesto. Y había unas canastas, ¿no? Y nos poníamos ahí los niños y las niñas a comernos nuestro bocata, ¿no? Estábamos ahí reunidos, unos cuantos amistades que no recuerdo muy bien. Recuerdo que se acercaron los acosadores que me venían acosando, es que es el mismo grupo, que me venían acosando desde segundo de primaria y me bajaron los pantalones delante de todo. Para mí eso fue algo que me marcó muchísimo, me marcó muchísimo. Entonces, recuerdo que unas semanas después yo me puse muy malita porque somatizaba todo. Y mi madre tampoco sabía lo que me pasaba, vomitaba mucho, estaba malita de la tripa, de la barriguita, y era porque mi cuerpo lo estaba somatizando todo. Entonces me tiré como casi 2 semanas sin poder ir a clase después de eso. Y bueno, y ya después pues comencé de nuevo porque es que creo que eso fue como, sí, después de las vacaciones de Navidad. Sí, fue después de las vacaciones de Navidad, creo, es que no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Pero bueno, sé que estuve malita en casa porque mi cuerpo lo somatizó todo y yo tenía terror a volver a la escuela. Yo tenía terror, para mí era ir al infierno. Es que se pasa bastante mal, lo pasé bastante mal. Eh, Después, bueno, siguieron las cosas más o menos igual, o sea, pero con un bullying o con un acoso un poquito más suave, por así decirlo, o no tan persistente durante cuarto y quinto de primaria. Y recuerdo que llegó sexto de primaria y en sexto de primaria pues ocurrió un gran conflicto. eh, tengo que estar agradecida porque en ese momento me encontraba junto a mi hermana. Para mí esto fue un apoyo grandísimo porque yo no sé qué me hubiera pasado, qué hubiera ocurrido si no llega a estar mi hermana en ese momento conmigo. Bueno, ocurrió que las acosadoras vinieron y empezaron a meterse con mi calzado, con unas deportivas que llevaba, porque claro, en ese momento es que todo esto es muy importante, porque es que los niños son culpables como consecuencia de la educación que transmiten los padres.
En este caso se empezaron a meter con mis zapatillas de deporte porque no eran unas zapatillas de deporte de marca. Me dijeron que eran muy feas, es que se metían con mi físico, con mi ropa, con mi forma de peinarme, con todo. Y entonces ahí eh, se acercó a mí la acosadora y empezó a hacerme así, con el pelo, no sé qué. Y yo, en vez de reaccionar, me quedé quieta y mi hermana, pues, reaccionó. Y surgió un conflicto entre ellas. ¿Qué creéis que pasó? Que en este caso el director, en vez de sancionar, ¿no?, como medida coercitiva, ¿no?, para que no vuelva a hacerlo, eh, nadie más, incluso el propio acosador, pues sancionó tanto a mi hermana como a la acosadora. Los centros educativos, las instituciones tenían que implantar medidas coercitivas y sanciones contra el acosador, no contra el que está sufriendo el acoso y el bullying. Porque entonces, ¿qué tipo de enseñanza van a aprender esos niños o esos adolescentes? Es como cuando los humanos, las personas adultas, cometen algún tipo de delito, de infracción, vulneran algún tipo de derecho de otra persona, de derecho fundamental, pues existe la privación de libertad como medida coercitiva, ¿no?, para que se reinserten en la sociedad. Pues en este caso es lo mismo. Los centros tienen que implantar medidas y sanciones contra estos acosadores. Pues bueno, seguí primero, segundo, tercero de la ESO. Mi personalidad cambió bastante, la verdad, porque yo cambié. A raíz de todo esto, a raíz de ese gran conflicto, mi personalidad cambió. Incluso yo me esforcé por aparentar algo que en realidad no era, porque yo no quería que me volvieran a acosar. Entonces esto suele pasar muchísimo, que los niños que han sido acosados se ponen una barrera y empiezan a actuar diferente, a vestirse. Me empecé a vestir diferente, empecé a relacionarme de manera diferente, empecé a hablar de forma diferente y a tener una actitud diferente para con los demás. Cuando yo era una niña muy empática, muy dulce, yo no me metía con nadie, siempre estaba escribiendo porque me gustaba mucho escribir. Entonces todo eso cambió a raíz de entrar a la enseñanza secundaria obligatoria, a primero de la ESO, y bueno, todo parecía que iba muy bien. Incluso llegué a relacionarme con el grupo social, ¿no?, o con ese grupito un poquito más popular de clase. Y llegó tercero de la ESO y mi hermana repitió, mi melliza repitió curso por diferentes problemas que teníamos en ese momento en mi familia. Y yo no. Entonces mi melliza junto con mi hermana pequeña decidieron cambiarse de centro educativo y, y mi madre me preguntó y me dijo, y esto es algo que quiero que todos aquellos niños, niñas y adolescentes que estén en esta misma situación, que hagáis caso de los papás y de las mamás, porque lo dicen por algo. Y mi madre me preguntó si yo quería cambiarme de centro. También me dijo, Mercedes, tu hermana se van a cambiar a este centro porque estaba más cerca de casa. Me resultaba mucho más cómodo el desplazarme hasta el centro todas las mañanas, hasta el instituto. Pero yo le dije que no, que yo había empezado hoy primero de la ESO y que yo quería seguir ahí. Pues bueno, tercero de la ESO la pasé bien, la verdad, o sea, no tuve acoso y llegó cuarto. Pues en cuarto de la ESO coincidí con las mismas acosadoras que había tenido durante toda mi época escolar. Un día, así tal cual, porque encima, o sea, es que es algo que parece un cliché, pero es que es algo real. Los acosadores, los que hacen bullying, en estas etapas un poco más avanzadas, en la educación secundaria obligatoria, no suelen asistir mucho a clase. Entonces, bueno, recuerdo perfectamente que no habían asistido a clase ella junto a su grupito, ¿vale? Durante varias semanas yo me senté en una silla al azar, en un pupitre, y me dijo que llegaron a clase, llegaron tarde, y es que lo recuerdo perfectamente. Y me dijo que me levantase. Me dijo, levántate, que este es mi sitio. Y yo le dije, ¿por qué? Aquí no pone tu nombre. Y ahí ya empezó otra vez a meterse conmigo, a meterse todo su grupo conmigo, a meterse con mi físico, que por qué respiraba con la boca abierta. Yo desde pequeñita sufrí vegetaciones y es verdad que muchas veces respiraba con la boca abierta porque no podía respirar por la nariz. Bueno, pues empezaron a meterse conmigo hasta tal punto que recuerdo que teníamos la clase de informática y
crearon cuentas falsas porque teníamos como un programa donde la profesora mandaba ciertos enlaces y ciertos archivos y documentos, y para la clase tenemos como un programa, cada alumno y una cuenta cada alumno, y se crearon cuentas falsas para decirme cosas y para meterse conmigo. Y en esa época no era avanzada, que yo ya tengo 30 años, pero sí que recuerdo eso. Entonces yo decidí a partir de ahí que ya no quería ir más al instituto. Mi cuerpo lo somatizó de una manera que me afectó muchísimo. Me tiré como 2 semanas malita en casa, con dolor de tripita, con dolor de barriga, con muchos mareos. Mi madre no sabía qué me pasaba, incluso tenía como febrícula. Y hasta que ya pasaron las 2 semanas y mi madre me dijo, bueno, Mercedes, ya es hora de ir al instituto. Y le dije, mira, mami, yo no quiero ir al instituto porque me ha pasado esto. Esto es un paso muy importante que lo tenéis que dar todo, yo lo recomiendo, porque sin esto es que no lo vais a poder superar, y si os calláis es que puede derivar en cada vez hacerse más grande el problema, hacerse más grande el problema. Esto es muy importante, tenéis que contarlo a personas de confianza, a personas adultas, ¿vale? O sea, podéis contarlo a un amigo o una amiga, claro que sí, desahogarte con tu amigo, pero las personas adultas que tú creas que te van a ayudar, que te quieren, que son empáticos, van a poder mediar y van a poder solucionar el problema. Pues en este caso mi madre, que tengo, la verdad, tuve muchísima suerte y mi madre es una todoterreno, le doy muchísimo las gracias porque en ese momento me salvó la vida. Movió cielo y tierra, fue educación, fue al consejo del gobernador y total, me encontró plaza a mitad de curso, porque es que estábamos tras las... todavía no me han dado las vacaciones de Semana Santa. Habíamos vuelto para las vacaciones de Navidad y quedaba como un mes para las vacaciones de Semana Santa, y a mitad de curso me encontró plaza en otro instituto. Me tuve que cambiar de instituto. Esto es algo injusto. ¿Por qué? Porque yo, que he sufrido el acoso, yo soy a la que están acosando, a la que le han hecho bullying? Porque yo fui la que me tuve que cambiar de centro educativo. Yo no quería, es que mi madre me lo dijo. Y por favor, si tenéis hermanos y hermanas que están estudiando también en el mismo centro educativo que vosotros, intentar estar unidos, porque yo sé que si en ese momento, aunque mi hermana no estuviese en la misma clase que yo, hubiese tenido el apoyo de mi hermana, yo sé que mi hermana, después se lo cuento, y hubiese estado en el recreo conmigo, yo lo hubiese vivido de una forma súper diferente. Hacerle caso a la mamá y a los papás, que ellos ya saben, y ellos cuando nos aconsejan es por algo, y cuando nos dicen algo tienen toda la razón y saben el porqué. Entonces, pues me tuve que cambiar de centro y tuve la gran suerte de descubrir que hay muchos niños y niñas adolescentes que no son, eh, que no interactúan de esa forma con los demás, que no juegan a los demás, que no critican tu forma de vestir, que no critican tu físico, que no critican tu forma de peinarte, que tienen relaciones y vínculos sanos. Y bueno, pues para mí fue... Al principio me costó muchísimo, tenía mucho miedo, o sea, yo recuerdo el primer día, yo iba temblando. Recuerdo que mi madre me dejó en la puerta del instituto y yo dije, por favor, claro, porque tú piensas, es que esto te afecta muchísimo, porque llegas a pensar y a creer que el problema lo tienes tú, el problema está en ti. Claro, si a mí me lo han hecho durante toda mi vida, claro, desde la etapa, desde la escuela, desde la etapa más infantil, más desde la niñez hasta la adolescencia, pues el problema lo tengo yo, el problema está en mí. Entonces tú piensas que el problema lo tienes tú, y yo iba con un miedo. Y bueno, y te das cuenta que no, y ya en primero y en segundo de bachillerato pues tampoco tuve ningún problema, tuve grandes amistades y me apoyaron muchísimo. Y bueno, pues este es mi consejo, deciros que si estáis pasando, que si estáis atravesando por algún tipo de bullying, de acoso, indiferentemente de la etapa en la que os encontréis, ya sea escolar o en la educación secundaria obligatoria, deciros que hay vida después del acoso, después del bullying, que es verdad que nos afecta muchísimo. A mí me afectó muchísimo a la hora de relacionarme. Tuvieron muchísima paciencia conmigo. Yo de hecho soy de las personas que tienen poquitos amigos de verdad. Conocidos muchos, pero amigos de verdad poquitos. Pero
te das cuenta que después hay vida y que normalmente los acosadores son personas que después se quedan en esa etapa, y los que evolucionamos y tenemos una vida mejor y tenemos grandes vínculos y somos más felices, somos las personas que no hemos hecho ese bullying, ese acoso. Y bueno, la verdad es que yo por diferentes problemas familiares tuve que dejar el segundo de bachillerato, me quedaron asignaturas y no lo terminé. Y hoy con 30 años me he metido a estudiar el grado en Derecho y estoy estudiando Derecho. Así que deciros que lo digáis a vuestros padres, que lo expreséis, que lo verbalicéis, que no os calléis, porque eso lo que hace es agrandar más el problema. Los adultos que de verdad os quieren pueden mediar y pueden solucionar el problema. Y desde aquí os mando un abrazo gigante y deciros que de todo se sale, que por favor lo habléis, que intentéis apegaros a esos hermanos o hermanas si tenéis alguno que esté estudiando en el mismo centro que vosotros. Y nada, mandaros un abrazo grandísimo y un beso muy grande. Nos vemos.